Buenas, el día de hoy tenemos a la profesora Ana Yancy Turner, que dentro del marco legal también es abogada laborista, especialista. Entonces hoy la traemos al programa En la Calle, en la calle PTY, para que nos dé algunos elementos desde el punto legal de lo que se está estableciendo en las reformas laborales al Código de Trabajo. Buenas tardes, profesora, ¿cómo está? Bien, buenas tardes, Pedro, buenas tardes. Aquí le damos la bienvenida al programa, muy agradecido de que haya aceptado la invitación para que nosotros podamos entender un poco más de lo que pasa en el Código de Trabajo, desde el aspecto de los sindicatos, desde el aspecto de los trabajadores y las trabajadoras, pero esta vez desde el aspecto legal. Arranquemos con la primera pregunta, que sería, ¿cuál debería ser el papel en esta crisis del Ministerio del Trabajo? ¿Cuál sería el papel del Ministerio del Trabajo en esta crisis? Bueno, yo lo que te diría es que el papel del Ministerio de Trabajo debe ser mediar entre las partes. Estamos hablando de sector trabajador y sector empleador, que es lo que se consideran los factores de la producción. Entonces, mediar significa avenir, cuando hay conflicto, avenir a las partes, tratar de buscar salidas consensuadas entre las partes. Pero lo que observamos nosotros es que en la práctica el Ministerio de Trabajo no aviene a las partes, sino que toma partida directamente a favor del sector empleador. Entonces, eso es lo que vemos, Pedro. Correcto. Nuestra siguiente pregunta sería, ¿cuáles son las implicaciones del actual proyecto de ley presentado por el órgano ejecutivo para modificación del Código de Trabajo y cómo afecta a estas modificaciones en las relaciones laborales en Panamá? Bueno, a raíz del diálogo tripartito, o sea, el presidente de la República convoca un diálogo tripartito el 1 de mayo y duró 2 meses exactamente. Entonces, ahí habían representantes de trabajadores, de empleadores y del gobierno. Ya cuando había transcurrido el diálogo, 3 organizaciones sindicales se salen, o sea, 3 centrales o confederaciones se salen acusando el diálogo de burla. Entonces estamos hablando de que finalmente llegan a 23 acuerdos. Esos acuerdos debieron traducirse en un proyecto de ley que pudiera implicar o no, bueno, un proyecto de ley que pudiera implicar o no reformas al Código de Trabajo. Pero lo que estuvo claro desde el principio por parte del sector trabajador que se quedó en el diálogo es que ellos no querían reformas al código. Entonces vemos que la ministra presenta esta propuesta de trabajo señalando que es la manera de materializar el diálogo, lo cual no es cierto, porque si nosotros revisamos los acuerdos del diálogo, nos damos cuenta de que esta propuesta de reforma al código va más allá del diálogo, o sea, cosas que ni siquiera se acordaron en el diálogo, quizás sí lo haya propuesto el sector empleador, pero no se acordaron. Entonces, ¿cómo es que lo traduce en ley sin haber sido producto de un diálogo? Entonces, el diálogo quedó en nada, pues, o sea que realmente fue una burla lo del diálogo. Por el otro lado, el tema de la temporalidad. O sea, en este proyecto de ley, la ministra dice, es que su duración es hasta el 31 de diciembre. Entonces, si nosotros nos retrotraemos a la declaratoria de estado de emergencia, nos damos cuenta que esta tiene que ver con el tema de que, bueno, ellos acudieron a la figura de las suspensiones de las relaciones de trabajo y consideraron que la suspensión era en función de un caso fortuito o fuerza mayor y que la pandemia era un caso fortuito o fuerza mayor. Entonces, la temporalidad que te permite el Código de Trabajo es mientras dure el caso fortuito o fuerza mayor, pero sujeto a una prórroga sucesiva hasta 4 meses. Pero entonces ellos quieren extender el periodo, porque ya pasaron los 4 meses o están transcurriendo, entonces dicen, vamos a extenderlo hasta el 31 de diciembre.
pero esa fecha es arbitraria, porque no sabemos si la pandemia va a durar hasta el 31 de diciembre o más allá. Entonces, es totalmente arbitraria la fecha. Entonces, esas son las implicaciones de que se ha ido más allá de lo que dice el código, de que no ha respondido al diálogo tripartito y que por el otro lado ha afectado derechos sustantivos de los trabajadores. Estamos hablando de la jornada de trabajo, del salario, de la estabilidad del trabajador en su empleo, esos derechos fundamentales los ha afectado y que están consagrados en el Código de Trabajo. Ok, correcto. Entonces nos estamos si se puede mencionar la palabra enfrentando a unas reformas que todavía quedarían atemporal porque no tenemos una realidad de qué sería y cuándo se acabaría esta crisis sanitaria, que es la que supuestamente da paso a modificar el código solamente para este momento o ya perpetuamente cuando se hagan otro establecimiento de una reforma. Bueno, fíjate, examinando el proyecto, habla de reformar el Código de Trabajo temporalmente hasta el 31 de diciembre, pero la única excepción es que introduce un nuevo artículo al código, ya no temporal, sino permanente, que es el 116A. ¿Y qué te parece que ese artículo 116A se refiere al fuero de maternidad? Entonces es una cosa que deja muchas suspicacias. O sea, ¿qué pretenden con dejar ese artículo de fuero de maternidad de una manera permanente y en mi criterio afectando el fuero de maternidad? O sea, ¿qué pasa, Pedro? O sea, esta propuesta de reforma tiene un lenguaje bien ambivalente, ¿no? Entonces, no basta con interpretar la letra de la ley, de la propuesta de ley en sí, sino que hay que ver qué hay detrás de eso, porque a veces las leyes son como juegos de palabras, y que pues, de repente pueden ser muy bonitas o unas declaraciones muy bonitas, pero cuando se va al tema de la letra menuda, como se dice, es decir, los procedimientos efectivos, entonces ahí es donde se afectan los derechos de los trabajadores y es el tema del fuero de maternidad. Claro, es bien importante que usted nos haya aclarado este punto, porque es uno de los puntos que más resuena en el campo de protestas, en el campo de marchas, en el campo de la continuidad que le dan a la ley, a esta reforma, y sin embargo no hemos podido todavía nosotros, los que no entendemos mucho de leyes y otras cuestiones, no hemos podido alcanzar cuál era la propuesta que hacía el Ejecutivo dentro de este artículo para hacerlo perpetuo hasta cuando haya otro funcionamiento de cambio de reformas. Ok, otro punto, profesora, es el mutuo acuerdo que están presentando en las actuales reformas, ¿serían como los despidos disfrazados o cómo lo entiende usted? Bueno, fíjate, en el tema de los mutuos acuerdos es una forma de terminar la relación de trabajo. Entonces, allí lo que te dice este proyecto es que una vez el trabajador se reintegra, después de haber sido suspendido, ¿no? Tiene 3 meses el empleador para decidir si termina la relación por mutuo acuerdo, por despido o por decisión unilateral de él. Y que si lo hace dentro de 3 meses debe hacerle un pago inmediato de todas sus prestaciones adeudadas. O sea, pareciera como, bueno, eso está bien. Ah, y que el mutuo acuerdo para que sea válido tiene que ser inscrito en el Ministerio de Trabajo, porque si no es, no es otorgado ante el Ministerio, entonces es nulo y el trabajador puede demandar por despido injustificado. Entonces, pareciera que, bueno, sí, después de la suspensión, en 3 meses, de repente si se da esa decisión del empleador de liquidarte, despedirte o hacer mutuo acuerdo, te va a pagar todo inmediatamente. Pero en el fondo tú ves que te está estableciendo un término. O sea, ¿qué pasa? La suspensión significa un reintegro. Una vez termina la causa de suspensión, en este caso la pandemia, se reintegra
reintegra al trabajador a su puesto de trabajo a las condiciones originales. Esa es la figura de la suspensión, condiciones originales. Pero si te estás diciendo que en 3 meses, si se dan 3 meses, a los 3 meses siguientes los mutuos acuerdos, entonces te va a hacer el pago. ¿Qué le da a entender al empleador? Mira, una vez tú lo reintegras a sus condiciones originales, dale su mutuo acuerdo de una vez. O sea que es un despido disfrazado, le está dando esa herramienta al empleador para que acuda a despidos disfrazados. Esa ha sido una gran lucha que los que hemos estado detrás en el tema de derecho del trabajo, evitar que esos mutuos acuerdos sean despidos disfrazados. El código dice que los mutuos no deben implicar, deben estar por escrito y que no deben implicar renuncia de derechos. Pero en la práctica, o sea, si al trabajador lo ponen entre la espada y la pared y le dice, firma este mutuo o no te pagamos nada. Entonces, aunque el encabezado diga mutuo acuerdo, en la práctica no ha habido mutuo acuerdo, sino que ha sido un despido injustificado. Entonces, ¿qué pasa allí? Que el empleador se ahorra el pago de la indemnización con los mutuos acuerdos. O sea, si es despido injustificado, tiene que pagar indemnización. Con los mutuos acuerdos no tiene que pagar indemnización. Entonces, para ahorrarse esa prestación laboral, entonces acuden a esa figura, ¿verdad? Entonces, es lo que nosotros decimos que están escondiendo la forma de terminación de la relación de trabajo, que es los mutuos acuerdos, para esconder esos despidos injustificados. O sea, se podría decir para los trabajadores y las trabajadoras que no conocemos los puntos legales tan profundamente como usted, teoría estaríamos entendiendo de que este juego de palabras sería que estaría usando el Ejecutivo solamente para beneficiar a los empleadores y esta cuestión solamente duraría solamente hasta el 31 de diciembre, ¿no? Todo el que no firme, que llega hasta el 1 de enero y no haya hecho un mutuo acuerdo, quedaría todavía en su trabajo solamente como, como que haya quedado como un trabajador o trabajadora cesante. Bueno, es que el Código de Trabajo tiene varias figuras, ¿no? Entonces, en este momento de pandemia, el Ejecutivo no ha acudido a que el Código de Trabajo, o sea, no ha avalado al Código para que resuelva por sí solo los problemas laborales, cosa que en mi concepto sí estaban allí las herramientas, sino que lo que ha hecho es legislar por decretos ejecutivos, lo cual de salida es una irregularidad porque ¿para qué está la Asamblea? O sea, la función fundamental de la Asamblea es crear leyes, pero el que está legislando es el Ejecutivo. Toda la cuestión laboral, el Ejecutivo. Entonces, el Ejecutivo ha privilegiado ciertas figuras para resolver la crisis. Dentro de ellas, el tema de la suspensión. La suspensión es como una medida intermedia, en el sentido de que, bueno, no estás trabajando, no estás devengando salario, pero tampoco estás despedido. Correcto. Pero cuando se resuelva el problema, entonces te van a reintegrar a tus condiciones originales que tú pactaste en el contrato. Correcto. Entonces el trabajador dice, bueno, sí, me voy a aguantar. Como al principio no sabíamos que iba a ser tan prolongado, lo que dice el código es que la suspensión podrá ser prorrogada 15 días al principio, un mes, hasta 4 meses después, ¿no? Entonces el trabajador dijo, bueno, está bien, aceptó la suspensión porque es algo temporal y me van a reintegrar después. Pero ¿qué hizo el Ejecutivo? No conforme con este tema de la suspensión, la amarró a la reducción de jornada. Entonces, desde el principio comenzó a aprobar decretos sobre reducción, lo cual de hecho significa reducirte el salario. Es decir, está suspendido. Bueno, antes del cierre total de empresas, comenzaron a reducir las jornadas, ¿no? De que medio tiempo, en vez de 8, 4 horas. Después que nos fuimos al cierre total, la cuarentena total, entonces vino el retorno supuesto retorno a la normalidad, entonces ahí hablaron de los bloques, apertura de los bloques. Entonces abrieron bloque 1 y 2. Entonces decían, vamos a prepararnos para los bloques. Ahí nos aprobaron otro decreto sobre reducción, que es el 96, y dice, cuando comiencen a abrir los bloques, entonces se reintegra el trabajador, pero la lógica es que te reintegras después de la suspensión a las condiciones originales, pero no, por ahí mismo te van reduciendo. Por ahí mismo te redujeron. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Reducción sin límites. O sea, de 8 horas te pueden bajar hasta 2 horas diarias.
Y si te bajan a 2 horas diarias, por ahí mismo te van bajando el salario, proporcionalmente hablando. O sea, te calculan Correcto. el salario por hora y solo te van a pagar 2 horas. Bueno, entonces, no conforme con el tema de la reducción, ahora últimamente se aprobó un nuevo decreto sobre reducción que es el 101. Entonces ellos, claro, que tratan siempre de dorar la píldora, ¿no? Entonces dice, bueno, después de esa apertura de bloque 1, bloque 2, y que ya las empresas han reducido, entonces ahora vamos a sacar un decreto, como lo hicieron el mismo día de la reforma del Código de Trabajo, el decreto 101. Entonces, ¿qué dice el decreto 101? El límite de la reducción es 50%. O sea que no puedes reducir más allá de las 4 horas, de 8 horas a 7, a 6, a 5, a Ok. 4, pero no más de 4. Pero ¿qué pasa? Este decreto no es retroactivo. Entonces, si te redujeron a 2 horas antes de que se emitiera este decreto, ya te quedaste con las 2 horas. Ok. ¿Ve? Entonces, ¿de qué vale que hayan puesto el límite de 50% si ya hubo reducción con anterioridad? Entonces, ese es el tema de la reducción, que es muy lamentable que el ministerio, a través de estos decretos y esta propuesta de reformas, case estas figuras, o sea, es decir, suspensión con reducción, con mutuo acuerdo, que no es mutuo acuerdo, es como despidos disfrazados, ¿no? Con movilidad, esa es la otra parte que me faltó decir. Dentro de esta reforma, incluso dentro del decreto inicial que fue 71 sobre la reducción, casó reducción con movilidad, es decir, no solo te rebajo la jornada de trabajo a 2 horas, sino que te puedo cambiar de turno. Y no es con consentimiento del trabajador, sino cuando el empleador quiera. En vez de trabajar en el día, trabajas en la noche, en la tarde, a cualquier hora. Y Claro. dentro de la reforma al Código de Trabajo también incorpora el tema de la movilidad. Entonces, esto es muy grave porque la movilidad no está permitida, o sea, en el Código de Trabajo está permitida la movilidad, un tipo de movilidad, que es la movilidad funcional. Te pueden dar nuevas funciones, pero con el consentimiento del trabajador. Pero ahora que te cambien de turno, o sea, que la movilidad implique cambiarte de turno sin tu consentimiento, eso va mucho más allá de lo que dice el Código de Trabajo actual. Entonces, eso es en términos generales. ¿Qué diferencia el trabajo remunerado de hoy en día del trabajo esclavo? Bueno, en la época de la esclavitud, las personas o los esclavos no eran personas, eran cosas. Pero también está el tema del salario. Hay un salario mínimo que hay que respetar y una jornada de 8 horas mínima que hay que Hay que respetar, respetar. claro. Y hay que respetar. Pero ¿qué te parece que ahora en esa propuesta de reforma del Código de Trabajo te están hablando? Dice, la jornada de trabajo es de 8 horas, salvo que por razones de la productividad exija trabajar más allá de las 8 horas. Entonces, ¿qué te está diciendo? Que las horas extras son obligatorias. Y eso contradice el principio de la jornada de 8 horas. O sea, las horas extras nunca pueden ser Son obligatorias, obligatorias. porque entonces la jornada de 8 horas, ¿en qué quedó? Ya desaparece. Y lo peor es que te dice, el límite que establece el Código de Trabajo ahora de horas extras es 3 horas extras a la semana, perdón, al día, 3 horas extras al día y 9 horas extras a la semana. Entonces ellos han elevado las horas extras por día a 4 y por semana 16 horas extras. Entonces, si nos ponemos a ver, además de hacerlas obligatorias por razones de productividad, no le vas a establecer el límite, o no se va a respetar el límite actual, sino que se dice el límite es 4 horas extras diarias y 16 semanales. Entonces estamos hablando de que se está legalizando una mayor explotación de ese trabajador. Entonces eso contradice todo el discurso oficial y del sector privado que señala de que no hay, no hay clientela, que la economía se ha afectado, que no hay dinero en el mercado, que no hay clientes. Entonces, ¿por qué le vas a aumentar al Horas. trabajador la jornada y se la vas a hacer obligatoria? Claro, sin Entonces, la remuneración. no,
sí establece una remuneración, pero ha bajado al mínimo el recargo, porque el recargo por hora extra era 25, 50 o 75%, dependiendo de si tú lo trabajas en la noche, en el día o en la madrugada, porque si tú trabajas horas extras en la madrugada, es mayor esfuerzo y mayor desgaste físico y de todo tipo. Entonces ahí se le aplicaba un recargo de 75%. Si tú lo trabajabas en la noche, la hora extra, el recargo es 50%. Y si lo trabajas en el día, el recargo es 25%, porque es menos esfuerzo. Pero ahora dijeron, no, ahora es un recargo único de 25%, indistintamente si lo Del trabajas horario que fuese. en el horario que fuera. Entonces, asimismo, el recargo por días de fiesta o duelo nacional se ha bajado de 150% a 100%. ¿No? Entonces, tenemos no solo que se prolonga la jornada de trabajo, sino que y se hace cuasi obligatoria el trabajo en horas extras, sino que también se baja sensiblemente el recargo por horas extras y por día feriado. Entonces, nosotros nos preguntamos esto en conjunto con el tema de la movilidad, que te mueven de turnos arbitrariamente, de que te reducen salario, de que la suspensión te la extienden hasta el 31 de diciembre. Entonces nosotros decimos, la esclavitud en época de pandemia. O sea, es casi una situación cuasi de esclavitud, si nos ponemos a ver, ¿no? Extender la jornada de trabajo más allá de las 8 horas. O sea, es realmente muy preocupante ese proyecto de código de trabajo, de reformas al código de trabajo. Claro, En el tema del fuero de maternidad, ¿qué pasa? El fuero de maternidad es la inamovilidad de la mujer trabajadora por todo el tiempo que dure el embarazo y hasta un año después de haberse reintegrado después del nacimiento del bebé. Entonces, es una garantía que tiene la mujer trabajadora para no ser despedida por su maternidad. Porque la maternidad no es una causal de despido, es parte de, nuestra vida. no sé, la fisiología de la mujer, de esa capacidad de dar vida que tenemos las mujeres. Entonces, estamos hablando de que el fuero implica que no te pueden despedir mientras duren los 9 meses hasta un año después del nacimiento del bebé. Pero ahora dice esta propuesta de reforma del código, se suspende el fuero de maternidad mientras dure la suspensión. Y ese tiempo que te suspenden lo suman después que tú te reintegras. Claro. Pero tú te preguntas, ¿es que los 9 meses de maternidad se suspenden porque la letra de esta reforma lo dice? O sea, ¿el crecimiento del bebé en el vientre materno se suspende? No, el bebé va a nacer 9 meses después, quiera o no quiera el gobierno o el Estado o la patronal. Entonces, ¿por qué le vas a suspender el fuero? O sea, no confundir fuero de maternidad con licencia de gravidez, o que el código le llama descanso forzoso retribuido. O sea, la licencia de gravidez es de 14 semanas, 6 semanas antes del parto y 8 semanas después del parto. Si el empleador está al día con las cuotas de seguro social, el empleador ni siquiera tiene que pagar esa licencia de maternidad, la paga el seguro social. Está al día en las cuotas, el seguro paga eso. Entonces la empresa no significa desembolso para la empresa. Entonces el hecho de suspender el fuero en el tiempo en que dura la suspensión de la empresa, ¿qué repercusiones trae? Que pueden despedir a las mujeres embarazadas. ¿Me explico? Entonces eso es lo maquiavélico que hay en el fondo. Claro que eso está adornado con un lenguaje de que por ninguna situación, por ninguna causa se le van a violar los derechos a la mujer embarazada, no sé qué. Entonces después te meten en ese artículo 116A, donde dice que durante la suspensión no se cuenta el fuero de maternidad. O sea que si la empresa se mantiene suspendida, en este caso, por 9 meses, entonces esos 9 meses
no se le van a contar a la mujer embarazada o que ha recién dado a luz, sino después que se reintegra. Pero quién sabe si se reintegra en enero, ¿verdad? Entonces, tenemos una situación donde dice, si ella no tiene esa protección del fuero, significa que la pueden despedir durante estos 9 meses. Pareciera que esa es la lógica. Antes de tener que pagarle todo ese montón un año después de que haya nacido, mejor la despido antes de que dure la suspensión. Entonces, eso es lo maquiavélico. ¿Cómo es que la suspensión y el despido van a estar allí, uno traslapado encima del otro? O sea, ¿eso qué es? O sea, realmente, acudiste a la suspensión, tienes que suspender cualquier despido, pero esas reformas no suspenden los despidos. Entonces, eso es lo preocupante. No suspenden la reducción de la jornada o la reducción de salario, sino que dice, cuando termina la causa de suspensión, entonces por ahí mismo te reduce. O cuando se van abriendo los bloques, porque es de que reintegro gradual, entonces por ahí mismo te reducen o te despiden. Entonces es una situación bastante maquiavélica y bastante perjudicial al trabajador. Lo que va a significar es que se precarice, o sea, que las condiciones laborales empeoren, lanzar al trabajador al desempleo total, realmente a la calle. Y entonces, si tomamos en cuenta que la informalidad era el 50% del producto de la población económicamente activa, entonces la informalidad después de la pandemia, ¿de cuánto será? Casi del 100%, 80%, 75%. Entonces, es muy preocupante esta propuesta de reformas al código que está planteando el Ministerio de Trabajo. Bueno, creo que con esta última reflexión hemos entendido un poco más de lo que se trata este código, estas reformas al código laboral por parte del Ejecutivo, presentada por el Ejecutivo. Y bueno, sentimos de que es mucho a favor del empleador, mucho a favor del poder económico. Sin embargo, con esto último, lo que nos estuvo hablando sobre la movilidad, sobre las horas extras, los días feriados, los días de luto, y terminando con el fuero maternal, entendemos de que tiene un poco de tónica nefasta, un juego de palabras donde se encuentra un engaño al obrero y las trabajadoras panameñas. Y bueno, solamente queda decir, muy agradecido con usted, profesora Anayansi Turner, por librarnos un poco de estas aristas. Esperemos que en próximos días o semanas podamos contar con usted nuevamente. Y nada más que decir que este programa estará subiendo pronto para que lo puedan ver nuestros televidentes. Bueno, muchas gracias, Pedro.